Hola, colegas. Mi nombre es Lauren y estamos aquí como un parte de nuestras series de red de aprendizaje. Es una serie de webinars sobre bosques, carbono y clima de América Latina. Y perdón, tenemos una demora porque tenemos una colaboración con US Forest Service, programas internacionales para este evento y queremos decidir que tenemos un grupo suficiente para avanzar hoy día. Ciro, por ejemplo, ok, entonces, por favor, gracias. Porque tenemos la oportunidad de tener un grupo, una conversación con ustedes hoy día, pero también tenemos el concepto es crear recursos para avanzar, para utilizar en el futuro también. Entonces, tenemos un grupo un poco pequeño hoy día, pero la verdad es que tenemos grabación, las láminas para referencia en el futuro. Entonces, es un gusto tener la oportunidad de avanzar en estas series y me gustaría mencionar que tenemos grabaciones y un sitio del web con todo esta series de webinar y todos los temas. Entonces, Ciro, por favor, avanza. Como ustedes pueden ver en esta sesión, estamos aquí en sesión 2, pero tenemos todas estas series. Queremos crear un recurso de presentaciones, láminas, enlaces a los artículos, los recursos de interés en todas las presentaciones. Entonces, por favor, nuestra sugerencia es pensar en este evento como red de aprendizaje y queremos utilizar la grabación hoy día y la conversación para aumentar nuestros recursos y grupo de red de expertos también en los temas aquí. En el pasado, solo hace 2 semanas, tuvimos una sesión sobre prioridades y mediciones en bosques. Y hoy día tenemos una sesión sobre bosques especiales, pero también, como ustedes pueden ver, tenemos más sesiones planeadas en el futuro sobre diferentes temas, incluyendo temas más en los temas de políticas, como contribuciones determinadas a nivel nacional, diferentes tipos de programas y inclusión sobre monitoreo, participación comunal y incentivos y distribución de beneficios. Y finalmente, en este plan tenemos intervenciones de restauración y conservación. Entonces, todos los eventos están preparados y ustedes pueden registrar para todos los eventos ahora en nuestro sitio de web. Entonces, voy a compartir un enlace a este sitio de web para registrar. Pero para hoy día es un gusto avanzar en esta sesión. Tenemos este tema bosques especiales, pero es un enfoque, hay diferentes maneras de pensar en bosques especiales, pero hoy día vamos a enfocar en manglares y turberas. Entonces, piscinas de carbono y carbono azul es manglares y sus conexiones con el clima. Y tenemos 2 súper interesantes ponentes con mucha experiencia en los temas. Vamos a empezar con una charla una presentación de Dr. Jorge Herrera Silveira. Él es de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del EPN. Él va a hablar sobre carbono en manglares en México y con un contexto nacional y regional. Y su charla está explorando oportunidades de investigación para la conservación y restauración efectiva de manglares y que los resultados indican en la solución de problemas reales, locales que ayuden a las escalas globales, incluyendo cómo afrontar cambio climático. Después tenemos Dr. Eric Liliskov del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Y Eric es un ecólogo de investigación y líder de proyecto para la Unidad de Trabajo de Clima, Fuego y Ciencias de Ciclo de Carbono de Servicio Forestal.
Y él, o también, él es un científico principal para el programa de adaptación y mitigación de humedales sostenibles en la América Latina, donde trabaja en el desarrollo de políticas y gestión, ciencia relevante y creación de capacidad para los ecosistemas de turberas. Entonces, el plan para hoy día, vamos a empezar con este tema de manglares, después una presentación de turberas y después vamos a tener como 10 minutos de cuestiones. Y nuestra sugerencia es, por favor, poner cuestiones en cualquier momento en el Q&A o en el chat y podemos, me parece que el Q&A es mejor. Y podemos organizar sus cuestiones para tener un poco de discusión, pero también podemos compartir los contactos de nuestros ponentes hoy día. Entonces, con esto, por favor, Jorge, puedes empezar con su presentación. Muchas gracias. No podemos escuchar, Jorge. Podemos ver su presentación. Sí, falta activar el audio. Listo. Bueno, otra vez, buenas tardes a todas y todos y gracias a la Universidad de Michigan por esta oportunidad para platicar con ustedes este tema de carbono y clima en unos bosques que sí, efectivamente son especiales porque por una parte se les considera bosques y por otra parte también se les considera humedales. Entonces, el contenido de esta charla va en estos tres ejes, ¿no? Los manglares en México y cómo se relacionan con el cambio climático, el carbono azul en México y cuáles avances hay actualmente, y cómo están los impactos sobre los manglares y qué estamos haciendo en restauración de estos ecosistemas. Primero me gustaría señalar que México es un país diverso en muchos temas, diversos, por ejemplo, en hidrología, ¿no? Tiene desde sitios donde el agua es abundante en ríos hasta sitios donde no hay agua o agua subterránea, como el caso de la península de Yucatán. En el caso del clima, tenemos climas desde muy áridos hasta climas muy húmedos. En el caso de la topografía y batimetría, sitios muy planos o sitios con accidentes orográficos de montañas muy, muy severos. Y esto lo que da como resultado en la costa es una variabilidad en geomorfologías, es decir, desde unos estuarios, lagunas costeras, arrecifes de coral, etc. Y México, pues podemos decir que es diverso, pero solo son tres especies principales de manglar que hay. Está el manglar rojo, ¿no? Rhizophora mangle, el manglar negro, Avicennia germinas, y el manglar blanco, Laguncularia racemosa. Hay otro manglar asociado que no es un verdadero manglar, pero es una especie asociada que sería Conocarpus erectus. Entonces, esta diversidad de especies, que es baja, contrasta con la diversidad de tipos ecológicos de manglar. Tenemos manglares de extensiones muy grandes, manglares que están en pequeñas ensenadas, manglares que forman islas, que le llamamos petenes, y manglares chaparros, es decir, menos de 3 metros, hasta manglares muy altos, de más de 3 metros, de más de 30 metros. ¿Cómo se ve esta diversidad de paisajes? Se ve así, ¿no? Esta es una esquematización de las diferentes formas y diversidad de manglares que hay, y son solamente estas 3 o 4 especies, pero podemos ver que puede ser dominado por una, puede ser dominado o codominar por 2 o las 3, formar extensiones muy amplias o pequeños parches, etcétera. Entonces, sí hay una diversidad de tipos de manglares en términos de su ecología,
de sus estructuras, de su función, y por tanto esperamos que haya diferente tipo y magnitud de sus servicios ecosistémicos que prestan. México es el cuarto lugar de país en extensión de manglar en el mundo, después de Indonesia, Australia y Brasil. Y en el caso de particular de la península de Yucatán, se encuentra más del 60% del manglar que hay en México. ¿Y cómo se relaciona con el cambio climático, ¿no? O sea, el cambio climático ya, digamos, es algo que, como digo, comento, el futuro nos alcanzó en realidad, ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático. Y en el caso de la costa, se dice que la costa, y le llamo que es el jamón del sándwich. ¿Por qué? Porque la costa va a recibir efectos tanto que vienen de tierra como vienen de mar del cambio climático, ¿no? Es decir, en el caso de mar, las tormentas, los huracanes, el incremento del nivel medio del mar. En el caso de tierra, pues si llueve más, va a escurrir más agua dulce. Si llueve menos, entonces se va a salinizar el sistema. Así que siempre en la zona costera va a ser el jamón del sándwich y va a recibir consecuencias de ambos lados de influencia debido a los efectos de cambio climático. Pero, ¿qué podemos hacer? Básicamente se está pensando en dos estrategias. La primera es la mitigación. La mitigación, que quieren reducir las emisiones, ¿no? En donde tenemos dos aspectos en los que los bosques pueden participar. Una es la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿cómo? Pues, conservando los bosques, no permitiendo que se deforeste y entonces esto haya emisiones, o capturando más carbono, que sería conservar estos ecosistemas para que sigan capturando el carbono que hacen. O adaptación, ¿no? Adaptación, pues básicamente tenemos que, el objetivo es reducir la vulnerabilidad al cambio climático y entonces tenemos que pensar en acciones como la reforestación, que en el caso de manglares le llamamos restauración, y en las soluciones basadas en naturaleza, ¿no? En protección de la infraestructura, pero ¿cómo proteger la infraestructura? Pues no con más obras grises, como se llaman, sino más con obras verdes, es decir, con soluciones basadas en naturaleza a través de los ecosistemas. ¿Qué alternativas hay para hacer frente a los riesgos de cambio climático? Pues se habla que el carbono azul, ¿sí? Hace aproximadamente 12 años se habló de que el carbono azul, que consiste en el carbono capturado y almacenado por ecosistemas costeros, es una alternativa para reducir, para apoyar la mitigación, la adaptación, reducir la vulnerabilidad. Esta iniciativa empieza con estas organizaciones que están a la izquierda de la diapositiva. Y pues el color del carbono, pues es porque el carbono verde proviene de los ecosistemas terrestres y el carbono azul de los ecosistemas costeros. Y los ecosistemas de carbono azul son básicamente manglares que están en los trópicos, marismas saladas que están básicamente en los ambientes templados y los pastos marinos que están en todos los ecosistemas, en todas las latitudes menos en los polos. ¿Dónde están estos ecosistemas de carbono azul? Pues básicamente están en todo el mundo, como aquí pueden ver, más de 13 millones de hectáreas cubren estos ecosistemas, pero capturan y almacenan más del 5% del carbono que hay en la Tierra. Y aquí está el secreto de esto, ¿no? Almacenan más carbono que los ecosistemas terrestres. Aquí tenemos el boreal y el tropical con respecto a manglares, marismas y pastos marinos. El carbono está principalmente almacenado en el suelo. En el caso de la captura, también capturan más carbono, y vengan las magnitudes, ¿no? El orden de magnitud con respecto a los diferentes bosques, en donde los bosques terrestres capturan menos que los ecosistemas de carbono azul. Y entonces, ¿qué pasa en México? México es un país que está en el lugar número 13 como emisor de gases de efecto invernadero y por lo tanto se ha comprometido a reducir sus emisiones en 22% para el 2030 como parte del acuerdo de la firma del Acuerdo de París. Y entonces tiene que establecer medidas de mitigación y adaptación. Entonces, México se está buscando como una alternativa el carbono azul. ¿Por qué? Pues porque tiene manglares, tiene mucho manglar y entonces puede contribuir. Hay investigación, estas son las instituciones que estamos actualmente desarrollando proyectos de investigación y los que están a la derecha son socios que nos están apoyando con estos temas, principalmente en asesoría, financiamiento, contribución, es decir, en ligar tanto cursos como profesores, intercambios, etcétera. Y esta interrogación, pues la Universidad Estatal de Michigan, que estamos ya empezando a establecer
relaciones para que se vuelva otro socio nuestro para los temas de investigación en carbono azul. ¿Qué avances tenemos con respecto a las almacenes de carbono en México? Primero, en México, después de hacer una revisión bibliográfica, después de hacer trabajo de campo, análisis de laboratorio, etcétera, vimos que primero, México tiene regiones climáticas y entonces dividimos los resultados en los diferentes climas, desde húmedo hasta muy árido. Como podemos ver, a la mayor parte o el carbono por unidad de área se encuentra principalmente en los ambientes húmedos. Por tipo ecológico, es decir, por el tipo de manglar, ya sea de Franca, de Cuenca, Petén, Chaparro, etcétera, vemos que los ecosistemas de Petén, los manglares tipo Petén, son los que más carbono tienen. Pero si se fijan en las dos figuras, el carbono, mayor parte del carbono está en el área subterránea, como pueden ver aquí, en donde está el cero, que sería arriba sería aéreo y abajo del cero sería subterráneo. Y en todos los casos el carbono subterráneo es mayor. En el caso de las regiones, si bien el Pacífico Sur, que es esta zona donde están los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, tiene por unidad de área, tiene más carbono, como podemos ver aquí, que puede llegar hasta casi 1000 toneladas por hectárea, la península de Yucatán, por ser la región que más área de manglar tiene, resulta que tiene almacenado la mayor parte del carbono de México en manglares, que está alrededor del 60%. Y pues ya estamos avanzando en desarrollar mapas, ¿no?, de evaluaciones locales del paisaje. Este es un ejemplo de la laguna de términos en el Golfo de México, donde se han usado imágenes satélites, se han usado sensores también en drones para evaluar el estado de el grado de carbono que hay en cada una de las regiones, en donde el rojo es donde más carbono hay y amarillo es donde, o azul es donde menos carbono hay. Y esto ayuda a la toma de decisiones respecto a qué hacer o qué medidas hacer en donde se ha perdido el carbono. ¿De dónde viene el carbono? Es decir, las fuentes, alóctona o autóctona. Si dividimos los escenarios ambientales entre sistemas carbonatados, kársticos, como la península de Yucatán o la península de Florida, en lagunas costeras o en ríos y deltas de ríos, pues vemos que la fuente de carbono en los ambientes carbonatados es principalmente autóctona. Aquí es donde está básicamente en esta región del carbono 13 como nuestro indicador. Vemos que el carbono está básicamente en la zona de manglar, pero en el caso de deltas y ríos, pues hay una gran heterogeneidad. Esto significa que una buena parte del carbono que está en los manglares, que están en la zona de ríos, ¿no?, o que se conocen como ribereños, gran parte de ese carbono que tienen almacenado en los suelos es alóctono, es decir, viene de otra cuenca. En el caso de los flujos, pues hemos utilizado la caída de hojarasca, la descomposición, la tasa de renovación, la exportación o importación hacia sistemas costeros, y lo que vemos es que el carbono se exporta normalmente en forma de carbono orgánico disuelto, ¿sí?, y que tiene mucho que ver el tipo de manglar. Si el manglar tiene una alta productividad y tiene aportes de agua dulce, va a ser un sistema exportador, mientras que si está en una zona con menos agua dulce, incluso con influencia marina, puede ser nada más un transformador de la materia orgánica. Sin embargo, con casi 100,000 hectáreas de manglares degradados en México, como podemos ver en estas diapositivas, en estas fotografías, no hay un lugar prácticamente en México que no se salve de tener impactos. Lo que estamos viendo es que el cambio de uso de suelo, este es un ejemplo en que las barras grandes son el carbono en un ecosistema de manglar conservado, y las barras pequeñas es en la misma región, pero donde el manglar ha sido sustituido por pastizales para el ganado vacuno. Y lo que vemos en la gráfica a la derecha es las emisiones que se deben por precisamente este cambio de uso de suelo, en el caso de bosques, ¿no?, a la izquierda, y de manglares en el lado derecho. Entonces, si bien hay una gran cantidad de carbono almacenado en los manglares, también hay una emisiones cuando estos cambian a otro uso de suelo. Por lo tanto, también hay un gas de efecto invernadero importante, que sería el metano, y estamos investigando cómo es el flujo de este gas en diferentes condiciones de conservado, impactado, restaurado, utilizando una técnica que son unas cámaras de espectrometría por láser,
Y los resultados que hemos obtenido es, por ejemplo, que sí, efectivamente, en los manglares degradados, las emisiones de metano son mayores que en los conservados y restaurados. Así que tenemos que irnos hacia la conservación y restauración para poder reducir esas emisiones también de ese gas. Sin embargo, sí se ha hecho mucho esfuerzo para intentos de restauración, ¿no? Sin embargo, ha habido muy bajo éxito y el alto costo, ¿no? Hay muchas organizaciones que han apoyado, incluso entre ellas el Servicio Forestal de México ha apoyado a proyectos de algunas organizaciones y sin embargo los éxitos han sido muy pequeños. Y por ello, nosotros como centro de investigación, con otros colegas, hemos establecido una estrategia de restauración que fue primero hacer investigación básica, ¿no? De aspectos fisiológicos, hidrológicos, ecología, tener proyectos piloto, capacitar a gente y luego involucrar a las comunidades para que se lleve a cabo esta restauración. ¿Cuál es el resultado que tenemos de estos esfuerzos? Pues ya tenemos guías, tenemos manuales, etcétera, para ello. Y los avances, pues aquí los podemos ver, ¿no? Tenemos incremento, ¿no? La foto a la izquierda, ¿no? Y la foto a la derecha, son 5 años de diferencia. Y eso, pues, significa carbono, captura de carbono. Este es otro ejemplo, que aquí son 10 años de diferencia en una laguna en el Golfo de México, llamada Celestún, donde, pues, pueden ver las diferencias, y eso significa captura de carbono. Y aquí es un ejemplo en donde la restauración captura más carbono, ¿no? Que la reforestación, y esto también es parte de la investigación, que es mejor restaurar que reforestar. Están recuperando servicios ambientales, como por ejemplo el de aprovisionamiento, utilizando indicadores de comunidades de insectos, aves y peces entre manglares conservados y restaurados. Vemos diferencias importantes. Tenemos también la recuperación de servicios culturales, y un indicador es de que ya se está llevando a cabo ecoturismo en estos sitios donde se han restaurado, ¿no? Y además la comunidad, ¿no? Recupera su identidad cultural. Y por otra parte, la restauración también está permitiendo la adaptación al incremento del nivel medio de mar, porque se recupera el suelo que se había perdido por respiración, y si esa materia orgánica que se respiró ya se recupera. Y por lo tanto, la resiliencia de las comunidades costeras, en donde estamos interviniendo en capacitaciones, talleres, monitoreo comunitario, etcétera. ¿Dónde estamos trabajando? Pues estamos trabajando prácticamente en toda la península de Yucatán. Tenemos proyectos de restauración, proyectos de estimación de carbono, y también estamos apoyando proyectos que tienen que ver con el proceso de certificación de carbono para los bonos de carbono azul. Y entonces, para ir concluyendo, ¿en qué estamos, no? Las preguntas que nos interesan actualmente tienen que ver con la relación de la hidrología y la capacidad de almacenar carbono por parte de los manglares. También en que investigando las características espectrales de los manglares y que puedan ser usadas para determinar y monitorear la captura de carbono aéreo, o también determinar la tasa de sedimentación y por lo tanto de secuestro de carbono en el suelo en diferentes escenarios geomorfológicos, y cuál va a ser su respuesta al incremento del nivel medio del mar. Entonces, lo final yo diría es, tenemos que tener soluciones basadas en naturaleza para que realmente tengamos ecosistemas resilientes. Los almacenes de carbono en manglares varían de acuerdo a muchas características, pero sí puede ser una buena estrategia para conservación y restauración, y la península de Yucatán es un lugar muy apropiado para ello, incluso para investigación. Y en México, pues evitar la degradación de estos ecosistemas representa casi el 10% de la meta que México tiene, con solo el 0.4% del territorio. Así que yo les agradezco nuevamente la oportunidad que nos dieron. Aquí están las redes sociales de nuestro laboratorio, en donde subimos las actividades que hacemos desde investigación hasta capacitación y monitoreo. Y por último, pues dejarles el mensaje que del 10 a 14 de octubre de este año, es decir, el próximo mes, vamos a tener en Mérida, Yucatán, el segundo Congreso de Manglares de América, en donde pues están todas estas organizaciones que están participando, apoyando, y bueno, pues si bien ya se cerraron las fechas de los resúmenes, están abiertas las inscripciones para participar, y vamos a tener un evento de verdad muy importante en el tema de manglares. Y otra vez agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Súper interesante, muy rico con información y datos, y este evento yo he
he escuchado sobre este evento, entonces hay muchas conversaciones en esta comunidad de carbono y bosques sobre el evento. Entonces, felicidades para el evento también. Entonces, gracias. Podemos avanzar con unas cuestiones en un ratito, pero antes de eso, vamos a invitar a la presentación de Eric Liliskov. Entonces, por favor, Eric, avanza con su presentación y gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación a presentar aquí hoy. Trabajo con el programa de adaptación y mitigación de humedades sostenibles, en inglés SWAMP. Nuestro enfoque es desarrollar el conocimiento y la capacidad para incluir las turberas en la política nacional y la gestión sostenible, especialmente en el contexto del cambio climático y gases de efecto invernadero. En Latinoamérica trabajamos más intensamente en Perú, Colombia y Ecuador con gobiernos, universidades y ONGs. ¿Qué es la turba? Primero necesitamos un poco de información sobre turberas porque creo que no todos saben qué es un turba. Turba es suelo orgánico formado bajo capas freáticas altas y estables. En los Estados Unidos usamos la definición de histosol de humedal como sinónimo de turba. Es bastante complejo, pero esencialmente es un suelo, se clasifica como suelo orgánico, histosol, en los Great Groups. Si más de la mitad de los 80 centímetros superiores del suelo es orgánico. Los materiales orgánicos del suelo son típicamente aquellos que con más de 12% de carbono orgánico por peso, mayor si hay mucha arcilla presente. Otros países tienen sus propias definiciones o ninguna definición, lo cual es un problema para este desarrollo de políticas, porque necesitas una definición as fundación para estos procesos. ¿Por qué se forma la turba? La turba se acumula donde la producción vegetal excede la descomposición en lugares que tienen bastante agua. Es difícil para los descomponedores respirar bajo el agua porque no hay suficiente oxígeno. Cuanto más estable y más alto es el nivel freático, más probable es que se forme turba. A la izquierda puede ser fen. En esas condiciones puede ser alimentado por aguas subterráneas más ricos en nutrientes. Se llaman minotróficas, turberas minotróficas. O también en la izquierda, raíz de bog, a la izquierda puede elevarse por encima del agua subterránea, alimentada por agua de lluvia. Se llama ombrotrófica. Significa solamente con agua de lluvia. Las turberas cubren menos del 3% de la superficie de tierra.
pero contienen alrededor del 300% del carbono del suelo. Este carbono es aproximadamente equivalente al oxígeno en la atmósfera preindustrial. Este almacenamiento está casi todo bajo tierra en turba, que puede ser muy profundo. Ver la imagen de la derecha que muestra un turbero que está siendo extraído. La profundidad, puedes ver, es la línea roja. Y persiste durante milenios o más. Por ejemplo, ve la imagen de carbón a la izquierda, que es esencial turba facilizada. Este turba es vulnerable a la oxidación por incendios muy rápido y la descomposición más lenta. La tasa de descomposición depende de qué tan consistentemente húmeda esté la turba. A la izquierda se ve al hombre de Toland, enterrado hace 2400 años. A la derecha está Bockstein Bogman I, enterrado hace solo 650 años, aparentemente en condiciones que no eran suficientemente estables para su conservación. Aquí puede ver un resumen de las soluciones climáticas naturales propuestas por Grisco Metal 2017. Nótese en la parte inferior la categoría de humedales, aquí, con dos líneas centrales en la restauración de turberas, aquí, y los impactos evitados en los turberas, aquí. Y puedes ver, también es más o menos caro para por los emissions. Las índices encarnan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático. Las índices son un mecanismo importante para contribuir al acuerdo climático de París y pueden incluir soluciones climáticas naturales. Por lo tanto, existe la oportunidad de incluir las turberas en este proceso. Por ejemplo, en Chile proponen un inventario nacional de turberas para 2025. Desarrollar indicadores del potencial de mitigación del cambio climático para 2030 y implementar ahora acciones para mejorar la condición de las turberas en 5 áreas protegidas. Otros países como Perú están considerando el potencial de incluir turberas en las NDCs. ¿Cuáles son las condiciones previas para incluir las turberas en las NDCs? En primer lugar, es fundamental saber qué emisiones se producen actualmente en las turberas degradadas. Como saben, las emisiones totales de un GAI es el factor de emisiones específico para un uso de la tierra multiplicado por el área de ese uso de la tierra sumado para todos los usos de la tierra. Por lo tanto, necesitamos saber dónde están las turberas, qué usos de la tierra las afectan y cuáles son las emisiones asociadas con esos usos. Los principales impactos incluyen drenaje, ganadería, extracción y deforestación, degradación de bosques. De esta lista, solo el primero, drenaje, tiene factores de emisión por defecto aceptados por el IPCC, según lo publicado en el suplemento de humedales de 2030. Eso es muy importante porque puedes usar los defectos si no tiene información de su país, pero si no hay, necesitas
es más difícil para calcular los impactos. El drenaje de las turberas es un fenómeno mundial. Puedes ver aquí 4 países, ejemplos de 4 países, incluyendo Colombia. Puedes ver un drenaje en las montañas de Colombia. El drenaje provoca el hundimiento de las turberas subsistentes. No creo que es correcta la palabra. Lo que incluye tanto la compactación mecánica como la oxidación. Este último conduce a la emisión de dióxido de carbono de la atmósfera. Voy a presentar 2 breves ejemplos del potencial para el desarrollo de NDC para turberas, incluyendo las turberas amazónicas y las turberas de montaña de Perú. El gobierno de Perú está desarrollando la definición de turberas, FREL y NDC para los bosques pantanosos de turba de las tierras bajas amazónicas. Se estima que los bosques pantanosos de la Amazonia peruana cubran más de 60,000 kilómetros cuadrados y contienen más de 5 petagramos de carbono. La degradación forestal es más importante que el deforestación en el Perú, en los bosques de la Amazonía. Este último es causado en gran parte por corte de palmas nativas para la cosecha de frutos. El alcance de esta actividad está bajo estudio activo por parte de colegas de SWAMP y mucha otra gente. De manera similar, SWAMP ha desarrollado factores de emisión para esta degradación. Esta información apoya el desarrollo de las NDCs ahora. Las turberas de montaña son dramáticamente diferentes de las turberas amazónicas. No hay arboles. La biomasa es una parte insignificante de las reservas de carbono de los ecosistemas. Sin embargo, pueden ser muy profundas, acumulando carbono durante milenios, con reservas por unidad de área iguales de las turberas amazónicas. También son extensivos. Tenemos una estimación muy aproximada del área de 13,000 kilómetros cuadrados de turberas en los Andes peruanos. Igualmente importante a entender, tienen una historia larga de uso de la población de Perú. Ahora las turberas de montaña no se abordan el proceso actual de NDC en Perú porque no tenemos suficiente información para estimar flujos. Al primero, un mapa nacional preciso de la extensión y de uso de la tierra en las turberas de montaña es esencial. Ahora es desarrollo temprano por MINAM y ENAGEM para bofedales y SWAMP es ayudando para turberas. En segundo lugar, un próximo paso crítico es desarrollo de factores de emisión robustos para la degradación generalizado por drenaje agrícola, la extracción y el pastoreo. Ahora tenemos algunos estudios que son los primeros estimación de factores de emisión para el pastoreo de alta intensidad y el drenaje de las turberas. En este grupo y otros equipos también están realizando más estudios que deberían mejorar las estimaciones de esos factores de emisión en el próximo año o 2. En el área del mapeo, aquí es un ejemplo de un estudio en el Parque Nacional de Xcaret. A la izquierda es el mapa nacional. A la derecha, nuestro mapa, que tiene una precisión general más de 90%. Estimamos que el área de bofedales es aproximadamente 5 veces mayor
que el de mapa nacional. Aproximadamente el 50% del área de bóvedas sistema que son turberas, azul aquí, y el 50% de praderas húmedos que no son turberas. Y por eso necesitas usar estos métodos en la escala nacional para tener un mapa más efectivo, más preciso. Mapeando de usos de la tierra sobre turba es difícil, pero es muy, muy importante porque necesitas los para estimar los impactos humanos. El mapeo de turberas fuertemente impactados requiere enfoques novedosos. Los pastos intensivos en turba a menudo no parecen turberas por lo que usamos enfoques de radar para distinguir entre pastos con turba y sin turba. En naranja, aquí, puedes ver pastos intensivos sobre turba capturados con métodos de radar. Estos son aquí, puedes ver, esos son turba, pero con visible no parece de turberas. Hay muchas fuentes de degradación de las turberas, incluyendo el pastoreo. Los efectos de pastoreo varían en intensidad. Los flujos se ven más afectados en las turberas de pastoreo intensivo, lo que reduce la absorción de dióxido de carbono y aumenta la salida de metano. Los dos son importantes porque los dos son gay. La extracción también afecta las turberas. La turbera extraída como combustible por las poblaciones andinas locales en una práctica conocida como champeo. Nuevos estudios que cuantifican el impacto de esta práctica en las emisiones de GEF son críticos. Puedes ver aquí la turba aquí secando para usar. El drenaje reduce el nivel freático, acelerando la descomposición y liberando dióxido de carbono. Los factores de emisión se usan para calcular los efectos de usos específicos de la tierra en guía específicos son críticos. En las turberas, el dióxido de carbono, el metano y nitrous oxide, óxido de nitrógeno, no recuerdo en español, lo siento, pueden ser importantes. Es necesario tener buenas estimaciones de emisiones. Es un paso crítico en el desarrollo de índices. Hay muchos métodos. Aquí tenemos 4 enfoques para estimar los flujos como base para los factores de emisión. Torres de eddy flux, aquí, se ha usado aquí en Quistacocha, Perú. Cámaras de flujo, puedes ver aquí. Cámaras de flujo combinado con métodos de inventario forestal en ecosistemas de alta estatura, donde no puede usar cámaras como esos. Y también valores predeterminados del IPCC sí existen, pero no existen para muchos usos. Esos son ejemplos de usos de cámaras de flujo de gases. Aquí Ana María Planas Carcas midiendo la apuesta de CO2 a la luz, a la relación ella generada entre dióxido de carbono y luz, y puedes usarlo en modelos de flujos. Y eso y otra información como nivel de agua freático y temperatura, y puedes hacer modelos de flujos.
Aquí es el ejemplo de Ediflux en el páramo de Guatavita en Colombia, en las montañas. Y puedes ver los torres son mucho más pequeños aquí. Las torres, porque la vegetación es muy cerca del suelo y no necesitas una alta torre. Este es un par de Ediflux Towers que estamos estableciendo con nuestros colaboradores en Colombia para examinar el impacto del drenaje y los turberas en el intercambio de GI. La restauración es una herramienta fundamental para contribuir al restablecimiento del funcionamiento normal de las turberas. Esto puede tomar muchas formas. Por ejemplo, en el presente caso, se trata de la restauración de la hidrología de las turberas mediante el bloqueo de zanjas por parte de nuestros colegas de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador. En conclusión, se ha avanzado mucho en la estimación de la distribución, condición y factores de emisión de GI de las turberas en los Andes tropicales y también en la Amazonía. En el futuro cercano existiría el potencial para estimación de las tasas nacionales de emisión y potencial para la detección de emisiones. Diferentes países están en diferentes posiciones en el desarrollo de las condiciones previas para evaluar la extensión, distribución, condición y potencial para la restauración de sus turberas. Me gustaría discutir oportunidades de colaboración para lograr ese objetivo, si eso es de interés. Gracias. Eric, muchas gracias. Súper interesante y la verdad hay muchas cosas similares en el nivel de detalles y el énfasis en la ciencia de sus presentaciones entre los manglares y turberas. Entonces sus presentaciones eran súper simpáticos al respecto de las conexiones con las políticas, los NDCs y las soluciones a cambio climático. Entonces tenemos... la verdad es que tenemos dos cuestiones aquí y me parece que sería súper útil proveer las cuestiones en los dos tipos de ecosistémicos. Tenemos una respuesta de doctora Herrera Silveira ahora en este área de cuestiones, pero quizás, Jorge, puedes explicar su respuesta un poco. La primera de interés para mí es en las áreas que tienen oportunidades para recuperación o protección, en su caso en manglares. ¿Qué has visto al respecto de mercados voluntarios de carbono? ¿Qué es viable? ¿Y cómo es esta solución un parte de una pintura de financiamiento en su perspectiva? Y después quizás, Eric, podemos explorar un poco carbono y mercados en turberas. Pero para empezar con Jorge, por favor. Bueno, uno de los temas para la certificación de carbono azul es la propiedad de la tierra. No sé, ¿quién es el propietario del terreno? En el caso de manglares, gran parte del manglar es propiedad de la nación, es decir, es propiedad del gobierno, ¿no? Entonces, que le llaman que está en terrenos nacionales. Entonces, los proyectos que están promoviéndose de carbono azul en mercado voluntario es en terrenos que son principalmente propiedad de ejidatarios. Hay un sistema que se llama ejido, es un grupo de personas a las cuales se les dotó, se les dio la concesión de una cantidad de hectáreas y ellos son los propietarios y ellos pueden llevar a cabo contratos para este tema de carbono. Sin embargo, el problema que nosotros hemos visto es que han llegado muchos grupos que le llamamos desarrolladores de proyecto o brokers, que en realidad solo están
desde mi punto de vista, y es una expresión coloquial, están tomando el pelo, se están engañando a las comunidades porque están haciendo firmar contratos en los cuales los recursos, la mayor parte de los recursos no regresan a las comunidades, es decir, la venta de los bonos de carbono, los porcentajes son muy pequeños, ¿no? Se están hablando del 20 o 30%. Si este 20-30% además lo divides entre 500, 600 o 900 personas, que es un ejido, pues realmente no les va a beneficiar. Pero claro, como el broker o el desarrollador, pues es una organización de 5 o 10 personas, pues ellos van a recibir una millonada de dinero. Entonces, lo que estamos tratando de promover es que la certificación, podamos nosotros, organizaciones que no tenemos ningún fin de lucro, ¿no? Apoyar a los ejidatarios en el desarrollo de los proyectos y que ellos se organicen para que sea directamente a ellos los que llegue el dinero a través de una fundación que ellos mismos creen. Ya hay un ejemplo en México en el que el propio ejido creó su fundación y ya está vendiendo bonos de carbono en el mercado voluntario utilizando la certificación CAR de CAR. ¿Por qué? Porque CAR tiene una metodología específica incluso para los bosques de México, que es otro problema de las certificaciones o de las certificadoras en las cuales las metodologías no se adaptan a muchos de los temas que hay en México. Entonces, yo lo veo problemático y yo creo que la venta de los bonos de carbono digamos, se ha puesto como una solución y realmente no es una solución. Realmente tendríamos que pensar en los servicios ecosistémicos, en recuperar servicios ecosistémicos y entonces sí, de los servicios ecosistémicos, ¿qué actividad puede hacerse? Ecoturismo, pesca, apicultura, es decir, buscar alternativas de la recuperación durante la restauración de manglares. Así que creo que se le ha sobrevalorado al tema del mercado voluntario de carbono en México y que además hay muchos problemas principalmente legales y que se está engañando a las comunidades. Así que nuestra recomendación ha sido que tenga mucho cuidado las comunidades y que sean los grupos que no tienen ningún interés en el tema de los beneficios del carbono, que sean los que los apoyen a hacer sus proyectos y propuestas. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante y mucha información. Gracias por compartir sus experiencias. Y Eric, ¿tienes experiencias o conocimiento sobre los bonos de carbono y avanzas en turberas? Porque es un tema súper interesante y hay diferentes tipos de avanzas. Entonces, ¿tienes comentarios compartir? Sí, sé un poco, pero tengo colegas que saben mucho más. Pero sí hay mercados para el carbono de los turberas y también hay pagos por servicios ecosistémicos. Y hay una gran variedad de costos de la situación dependiendo de la naturaleza de la perturbación. Por ejemplo, las zanjas realmente grandes pueden sí ser muy costosos de restaurar, pero las zanjas más pequeñas son más fáciles. Sí, es naranja. Las pendientes más empinadas pueden ser más difíciles de restaurar hidráulicamente que las áreas más planas. Y la eliminación de una actividad como el pastero puede tener un bajo costo, pero pueden también no ser socialmente aceptable, depende de condiciones y necesitas alternativas por eso. So, Sí. es un logro, es un gran área de estudio. Sí, entendemos. Y muchos avances y diferentes metodologías, cómo medir,
Sí, entonces, ¿por qué tenemos solo unos minutos? La última cuestión, y gracias para los participantes también para sus cuestiones, es ¿cuáles consideran en los dos lugares qué son los factores de éxito en restauración en manglares? Entonces, para empezar con Jorge, ¿qué son los factores de éxito en la restauración de manglares? Bien, yo creo que el éxito que hemos tenido en la restauración de manglares, a diferencia de muchos otros proyectos e iniciativas, ha sido que que lo hemos basado en una estrategia. Es decir, la estrategia sigue una serie de pasos en las cuales el primer paso, y creo que el fundamental, es que estén integrando un grupo en que estén las comunidades donde se va a hacer la restauración, que las comunidades estén informadas, estén participando, que haya un grupo técnico, pero con experiencia en la restauración. Ahorita con la década de la restauración, y ya antes aparecieron múltiples grupos que dijeron que ellos hacían o podían hacer restauración, y vemos proyectos en los que se han gastado millones de pesos y no tienen ningún éxito, porque además no hay un seguimiento por los donadores o por los financiadores. Los financiadores te dan el proyecto y no dan un seguimiento, no van a observar lo que sucedió, y por lo tanto, pues todos estos grupos siguen recibiendo recursos. Entonces, tiene que haber un grupo técnico en el que estén las comunidades, un aspecto técnico, tiene que estar el gobierno, obviamente, y tienen que estar los financiadores, y ellos se tienen que poner de acuerdo para ese trabajo. Segundo, tiene que haber un diagnóstico del sitio para saber por qué se murió el manglar, para saber qué acción específica hay que hacer. En el pasado se utilizó mucho la reforestación con una especie, el manglar rojo. Después se empezó con la rehabilitación hidrológica a través de canales. Ahora se están utilizando rellenos, y etcétera, etcétera. Entonces, está siendo como moda, ¿no? Cada actividad, ¿no? Y es como una moda, y no, debe ser la acción específica y tiene que salir de un diagnóstico. A nosotros eso en nuestra estrategia le llamamos ecología forense, es decir, saber de qué se murió el manglar para poderlo restaurar. Otro aspecto por el cual a veces no funcionan bien los proyectos es porque el flujo de recurso no es el correcto, es decir, se da como de una manera en la época que no es adecuada. Por ejemplo, los pescadores tienen épocas en las que no tienen una actividad porque tienen veda. Entonces, ese es el momento en que se puede aprovechar esa mano de obra para hacer las actividades. Por lo tanto, si no llega el recurso en ese momento y los pescadores ya van a hacer su actividad normal porque ya hay oportunidad de pescar, entonces es muy difícil que se conjunten las dos actividades. Y por otra parte, yo creo que el seguimiento, yo no le llamo a los proyectos, a la restauración no le llamo proyectos, les llamo programas, porque una vez que empiezas la restauración, tienes que darle seguimiento en términos del fin último de la restauración. Es decir, el fin último tiene que ser que las comunidades aprovechen el servicio ecosistémico o los servicios ecosistémicos que se recuperaron para que se apropien del proyecto y entonces conserven ahora ese sitio que se restauró. Y entonces ya es un programa de largo plazo. Si solamente se piensa en la restauración sin pensar en futuro, pues entonces muchas veces estos proyectos acaban de 2 o 3 años, ya nunca los vuelves a ver y muchas veces no tuvieron éxito. Así que, pues, yo por eso le llamo a estos programas, ¿no? Programa de restauración en Celestún, programa de restauración en Silán, programa de restauración en el sitio. ¿Por qué? Porque tiene que ser pensado en el largo plazo. Y no significa de estar recibiendo recursos, sino incluso preparar a las comunidades para que ellos mismos vean la manera de cómo obtener recursos de muchas de las iniciativas y financiaciones que están en el exterior. Pero es ayudarlos, orientarlos, capacitarlos
y hacer seguimiento. Muy bien, y mi punto es muy interesante. Y gracias a nuestro colega de CONAFOR por la cuestión. Y Eric, de su perspectiva, ¿qué son los factores de éxito en restauración de turberas? Sí, mi colega Rod Chimner podría hablar sobre este tema durante mucho tiempo. Él es experto de nuestro equipo, nuestro grupo. Pero diré brevemente en el aspecto técnico, la comprensión de los factores biofísicos o biológicos que deben restaurarse. Por ejemplo, la hidrología o la vegetación. Y depende, si no tienes la entiendo de los sistemas, no puedes tener éxito. En el aspecto social, necesitas desarrollar proyectos que cuenten con la aceptación y participación de las comunidades locales. Sí, pues, sí, muchas gracias. Y también tienes muchos puntos y ejemplos de restauración en la presentación. Entonces, podemos compartir las láminas y también enlaces al trabajo y artículos de Eric y Jorge para avanzar el conocimiento y las oportunidades de aprender de nuestras participantes hoy día. Entonces, rápidamente, Ciro, por favor, ¿puedes compartir nuestra última lámina? Porque tenemos más webinars en esta serie. Entonces, queremos compartir finalmente que una vez más que eso es una serie de webinars. Hoy día es sesión 2. Y tuvimos esta oportunidad de aprender de 2 tipos de bosques especiales, manglares y turberas, pero tenemos 4 sesiones más. Entonces sería un gusto hacer la participación de todos nuestros colegas aquí en los otros temas. Un poco más aquí tenemos un mixto de más o menos en todos. Tenemos un mixto de la ciencia física, las políticas, la inclusión de comunidades, diferentes participantes en programas y de incentivos o de restauración. Entonces, por favor, podemos compartir, tenemos un sitio del web para esto y ustedes pueden hacer una registración para todos los eventos. Pero para finalizar, me gustaría decir muchas gracias a Dr. Liskov y Dr. Jorge Silviera por sus presentaciones súper interesantes, súper importante para los profesionales hoy día. Es un gusto tener la oportunidad de proveer más atención a los tipos de bosques en la conversación hoy día, porque ellos son más súper importantes para diferentes ecosistémicos, pero también en nuestros intervenciones para cambio climático, en adaptación y mitigación. Entonces, y también gracias a Ciro por sus ayudas y aportes en todo este proceso. Y muchas gracias a todos los participantes y nuestros colegas hoy día. Es un gusto colaborar con todos ustedes en esta manera. Y sí, gracias a Eric y Jorge específicamente por sus preparaciones y compartiendo su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a todos.